ondear la bandera nacional es prerrogativa de ser de una determinada ideología y el resto pues se tiene que caracterizar por lo contrario. Con la Constitución pasa algo parecido. Parece como si la Constitución fuera una herencia. Hay gente que no, evidentemente, pero todavía queda un residuo, sobre todo en la llamada izquierda. Digo llamada porque, en fin, se podría discutir mucho sobre su verdadera naturaleza, en que parece que la Constitución es una especie de legado de Franco, o algo así, ¿no? La Constitución actual, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? He de aclarar que cuando se votó la Constitución, que yo ya tenía edad para votar, me abstuve. No voté en contra, pero me abstuve por la sencilla razón de que, bueno, yo era convencido de aquello de que el sistema más democrático es una república. Y como en la Constitución, con el paquete de la Constitución venía ya incluida la monarquía, pues consideré que, bueno, que no puedo, porque votar la Constitución implicaba decir que sí a la monarquía. Y por eso me abstuve y ya está. Paradójicamente, si hoy hubiera, eso es una confesión personal, si hubiera un referéndum sobre si monarquía o república aquí y ahora y en las circunstancias actuales de este país, seguramente, no lo sé, llegado el momento veríamos, pero seguramente votaría a favor de la monarquía, de la continuación de la monarquía. Porque está visto que en este país la convivencia democrática, digamos, basada en el respeto mutuo y todas esas cosas, y en respetar las leyes y los principios del Estado de Derecho a rajatabla, es algo que parece que no va mucho con el tarannà, como se dice en catalán, de mucha gente, ¿no? Gente influyente en este país. Bien, es lamentable, pero es así. En fin, para ir aclarándonos sobre lo que rige la vida de este país como sociedad en su conjunto, pues tenemos a Pompeyo Santiago, que, bueno, él, como le gusta decir, no es jurista, no es experto y tal, bueno, jurista no, jurista sí, pero quiero decir que no es experto en la materia constitucional, pero la conoce muy bien. Es que no hace falta ser muy experto para entender la Constitución española y cualquier otra Constitución. Hay que decir que Constitución, fijaros el título, los pilares constitucionales de la nación y del Estado. Hombre, casi se podría decir que es una tautología, porque en principio cualquier Estado se organiza con arreglo a unas normas, unas leyes, y a eso se le puede llamar la Constitución, cómo está constituido. De hecho, tradicionalmente la palabra Constitución se utilizaba casi como sinónimo de Estado. En griego la palabra de donde procede todo esto, de donde procede nuestro lenguaje político, que es la lengua griega, y luego la latina, pues politeia es un término que se ha traducido por república en el sentido de Estado, porque en latín res publica era el Estado. No era solo el régimen, lo que hoy día entendemos por régimen republicano contrapuesto al régimen monárquico, no, era el Estado en su conjunto. Y politeia se podría traducir así, o por constitución. De hecho, hay muchas traducciones de obras griegas, de autores que tratan de política de la antigua Grecia, que cuando sale la palabra politeia lo traducen por constitución. Estado, constitución, república o república en este sentido genérico, no en el sentido de un régimen particular, estos son casi sinónimos. A lo largo de la historia de la política, pues son casi sinónimos. Pero bueno, en el caso concreto nuestro, pues de manera explícita, este Estado, digamos, se rige por una serie de principios que conforman lo que llamamos la Constitución. ¿Cuál es la diferencia entre los estados que tienen como esqueleto fundamental o como eje, como columna vertebral o los pilares fundamentales una Constitución? Sencillamente, y esto es el gran cambio que hubo en España a principios del siglo XIX, ¿no? Que constituciones, ya digo, en el sentido de organizaciones de un Estado, las ha habido siempre, pero en un momento determinado se determina que la soberanía, es decir, quien tiene el poder, la última voz, la última palabra sobre cómo se debe actuar, cómo se debe organizar la convivencia entre los habitantes de un país, no la tiene ninguna persona en particular, sino que la tiene ese cuerpo legal llamado Constitución. Bien,
aquí el soberano es el pueblo español, plasmada su soberanía en la Constitución. La Constitución está por encima del rey, por encima del gobierno, etc. Porque de alguna manera es la emanación de la voluntad de la nación. Esa es la idea. Mientras que antes de esto, antes de los regímenes constitucionales, el soberano era el rey. El soberano era el rey directamente. La palabra soberano la habréis oído muchas veces como sinónimo de rey. Antiguamente era así. Pues eso, el gran cambio es ese. Ahora la soberanía la tiene el pueblo español, pero manifestada esa soberanía o expresada en la Constitución. Sin más, ya tuvimos una sesión en la que básicamente tratamos el preámbulo, ¿no?, de la Constitución. Hubo bastante discusión también sobre la metodología para seguir, y la idea de Pompeyo es que él haga esta intervención dando pie a que se opine, etc. En las opiniones y tal, intervenciones, procurad ser moderados para que todo el mundo tenga opción de intervenir y no nos, digamos, no nos quedemos enganchados a la palabra, ¿no? Sin más, tiene la palabra Pompeyo. Bueno, muchas gracias. Realmente, casi ya, oyendo lo que ha dicho Miguel, ya podíamos tener una lección soberana, ¿no? Y valga la redundancia con eso de soberana. No, ya está bien. ¿Quieres ponerte aquí? No, mejor así, porque así te controlo a ti también. Bueno, también como ha dicho Miguel, esto nació de una idea que era leer, conocer y debatir la Constitución, es decir, que surgieran sugerencias. El esquema era muy sencillo, es decir, bueno, un grupo de personas, un grupo de gente interesada en la materia, alrededor de una mesa camilla, por decirlo así, pues leemos la Constitución. Artículo 1, dicen tal, bueno, ¿qué pensáis de este artículo? ¿No? Interviene la gente y ya está. Pero después ha ido modulándose un poco esta metodología en el sentido de presentar una especie de preámbulo en cada artículo, apuntando aquellas cuestiones que contempla ese artículo, para que se fije la atención y que eso sirva después como eje para las posibles intervenciones. No sé si lo habremos conseguido o no. En esta especie de presentación con un preámbulo y tal, evidentemente no he tenido más remedio que, o venía ya de hecho, el que yo presentara también mi propia opinión, ¿no? Y después, claro, cada uno de vosotros dirá, pues yo esto lo veo bien o no sé qué, no sé cuánto, ¿no? En fin, sin más reclaro, porque es un poco denso. Habíamos dicho también eso, primero, cuál sería la metodología, si era artículo por artículo desde el principio, desde el primero hasta el último, que es un artículo derogatorio, una disposición derogatoria final, o si centrarnos en aquellos temas, en aquellas partes de la Constitución que tienen una relevancia más específica, que tienen más llamada, por decirlo así, ¿no? Porque claro, si entramos en cuestiones muy reglamentistas, por decirlo así, pues lo acabaría. España está dotada de unas fuerzas armadas. Bueno, pues ya está dotada y ya está. Pero hay otros artículos, otros apartados, otros títulos que tienen mucha más complejidad en sí mismos. Y entonces, bueno, la idea era esta, a empezar por el artículo primero, que es donde está el meollo, donde se apuntan las líneas generales de la Constitución, que después serán desarrolladas en la propia Constitución o en otras leyes complementarias. Pero lo que me he dado cuenta de que, claro, los dos artículos primeros del título preliminar son tan densos en sí mismos, aportan tantas sugerencias, que yo creo que nos vamos a quedar. Yo he preparado el primero y el segundo, pero es que tienen tela marinera, sobre todo el primero. Si después da tiempo, seguiremos por el tercero y tal, pero de momento nos centraremos en el primero y el segundo. Bien, y sin más recreo, como digo, pues empiezo a leer. Yo soy muy mal conferenciante, me expreso mejor en escritura, en tema escrito, y no tengo esa facundia que tienen los grandes oradores, pero en fin, cada uno es como es, ¿no? Bien, empiezo de la siguiente forma. Comenzamos hoy la lectura colectiva de la Constitución
una lectura que nos adentrará en el conocimiento reflexivo de la misma y este, a su vez, nos sugerirá, quizás, puntos para el debate. Abordamos, pues, la lectura del texto constitucional con la de su título preliminar, el cual, a diferencia de los restantes títulos de dicho texto, no viene acompañado de la referencia a la materia de que trata. La Constitución, título primero, en total son hay 10 títulos y cada uno pues tiene un nombre. Es decir, por ejemplo, el título segundo, el título primero, está el título primero que no tiene título, o sea, no dice a qué materia se está refiriendo, pero el título primero es de los derechos y deberes fundamentales. El título segundo tal. Es decir, que llevan ya nos están indicando qué materias va a tocar. El título preliminar lo dice, título preliminar, y ya está. Entonces, para la convocatoria de la reunión, de la sesión esta, pues se nos ocurrió poner, ¿qué ponemos? Pues, los pilares de la Constitución, los pilares de la nación y del Estado. Entonces, nos indica ya cuál es la materia que contiene los diferentes artículos del título preliminar. Por eso hemos llenado este vacío con el tema, como digo, los pilares constitucionales de la nación y del Estado, porque en los 9 artículos que lo integran, recoge y enuncia abreviadamente los ejes fundamentales en los que se asienta nuestro ser colectivo, el ser colectivo de España. Estos ejes son los siguientes. En el artículo 1 se habla de la Constitución del Estado, los valores en los que se asienta el mismo, el sujeto en que se asienta la soberanía y la forma política del Estado. Que hay materia ahí para dar y vender. Artículo 2. Sobre la unidad indisoluble de la nación española y su atributo de patria común e indivisible de todos los españoles, el derecho a la autonomía de las nacionales y regiones que la integran y el precepto de solidaridad entre todas ellas, tela marinera. El artículo 3. Los derechos y deberes de los españoles en relación con la lengua común y las lenguas cooficiales y el principio de respeto y protección de todas ellas. En el artículo 4, la bandera común y las banderas autonómicas. Claro, este contenido, el contenido de este artículo, pues es tan breve casi como su propio enunciado, a diferencia de los otros 3 primeros. En el artículo 5, sobre la capitalidad del Estado. El 6, sobre los partidos políticos. El 7, sobre los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de empresarios. El 8, las Fuerzas Armadas. Y el 9, este también tiene mucha enjundia, el 9, la sujeción de todos a las leyes, el papel de los poderes públicos en relación con los ciudadanos y los principios cuyo cumplimiento garantiza la Constitución. De legalidad, de jerarquía normativa, que nos explicaremos en su momento cuando lleguemos, de publicidad de las normas, de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, de seguridad jurídica, de responsabilidad de los poderes públicos y de interdicción de la arbitrariedad de dichos poderes. Como digo, esto queda enunciado, como veis hay muchísima materia de la que tratar. Eso en el artículo 9 cuando lleguemos a él. Como se ve, este título preliminar contempla supuestos de naturaleza muy heterogénea, pero todos ellos absolutamente imprescindibles para la existencia, la vertebración y el buen funcionamiento de la agrupación de presente e histórica de seres humanos a los que llamamos España. Antes de empezar a adentrarnos en el articulado de la Constitución, hagamos unas breves advertencias de carácter metodológico y de exposición. La primera es que, para una buena comprensión del mapa constitucional, hemos de tener en cuenta que esas formulaciones esquemáticas a las que hemos llamado ejes, contenidas en los diversos artículos que componen el título preliminar, no se agotan en sí mismas. Algunos de estos ejes, se desarrollan más extensamente en otros ámbitos de la propia Constitución. Otros son objeto de textos adicionales con virtualidad constitucional, que tienen el mismo rango que la propia Constitución.
son las leyes orgánicas. Y finalmente, todos estos artículos de los que integran el texto constitucional, impregnan la totalidad del ordenamiento jurídico. No puede haber dentro del ordenamiento jurídico, que comprende desde la Constitución hasta la última ordenanza de cualquier ayuntamiento, todo eso es un ordenamiento, todo está sometido a las reglas que emanan de la propia Constitución. Quiere decirse con esto que aunque cuando los veamos enunciados en los artículos que los abordan, estos ejes, quizás tengamos la sensación inmediata de que su exposición nos parezca corta, de que no están suficientemente tratadas o explicadas las materias que tocan. No nos asustemos por ello, pensando en la existencia de un déficit de exposición en el texto constitucional, porque la explicación ampliada de cada norma, de cada enunciado contenido en la Constitución, existe. Lo que pasa es que será hecha en otros textos legales, y a falta de ellos, en las sentencias de los tribunales de justicia. Las leyes, desde la solemne y majestática contenida en cualquier artículo de la Constitución hasta la expresada en una humilde ordenanza municipal, son parte de un gran edificio que llamamos ordenamiento jurídico. La segunda advertencia es que, como ponente de este ciclo, no rehué, ya lo he dicho antes, de aportar mi visión particular de cada uno de los artículos de la Constitución, a cuya lectura nos entregaremos todos con amorosa curiosidad y ganas de saber qué es lo que tenemos. Ganas de saber y también de opinar, evidentemente. Esta lectura no se ha diseñado para aprender de carrerilla y después de recitar cada precepto constitucional como un loro. Se ha diseñado, sobre todo, para ejercitar la manía de pensar, esa que dicen que tacharon de funesta los villanos miembros del claustro de profesores de la Universidad de Cervera con la intención servil de complacer a ese sí funesto rey Fernando VII. Funesto y felón, como se le llama. Y permitidme echar aquí un cuarto a espadas a favor de dichos profesores de la extinta ya Universidad de Cervera, en la duda de si pronunciaron o no pronunciaron tal desafortunado despropósito. Parece ser que esta frase, es decir, la funesta manera de pensar, evitemos la funesta manera de pensar, dice que tiene su origen en una exposición que hicieron los profesores del claustro de la Universidad de Cervera en una visita que hizo Fernando VII a dicha universidad. Pero parece ser que eso se ha demostrado que no fue exactamente así. Pero a cada cual lo suyo. Digo que no rehuiré de expresar mi opinión por respeto a mí mismo y por respeto a vosotros que me escucháis, e invito a que todos los que participáis en este ciclo hagáis lo mismo, cuando y como tengáis por conveniente. Y la tercera advertencia es que en esta sesión procederemos a la lectura y conocimiento, y en su caso al debate, de tan solo 2 artículos, el 1 y el 2. Cierto es que se había programado la lectura del entero título preliminar de la Constitución, pero ha ocurrido que, al enfilar la preparación de la misma, me he dado cuenta de la complejidad y densidad de los temas recogidos en estos 2 artículos, suficientes de por sí para llenar toda una sesión del ciclo. Y, sin más añadidos, procedemos ya a la lectura del texto. Artículo primero. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El punto 2 dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y el apartado 3: la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Como se aprecia, este artículo primero es densísimo en conceptos y en el establecimiento de marcos referenciales. Analizaremos brevemente su contenido en los siguientes apartados. El primero: España, Estado español y Constitución. El artículo 1 de la Constitución, punto 1, destaca por el rasgo fundamental de situar a España como realidad preexistente a la misma y de establecer su naturaleza como distinta a la del Estado.
no es la Constitución la que crea España, como algunos dicen, sino que es España la que se da una Constitución a sí misma. Por lo tanto, es anterior a esa Constitución. España se constituye, dice la primera fase de su primer artículo. En lenguaje figurado se puede decir que España se viste de Constitución. Y nadie se viste de algo si previamente no existe. La Constitución es una circunstancia histórica, una más, del sujeto España. Como realidad histórica, ha permanecido a lo largo del tiempo España vestida con diferentes ropajes políticos sin dejar de ser ella misma. Por eso, la Constitución no aborda ni se entromete en la eterna discusión, tan mareante ya, sobre lo que sea España. La Constitución no se pregunta sobre lo que reconoce como un hecho natural producido por la historia. España es, sin más. Es importante resaltar esto porque uno de los inveterados ataques a la realidad de España por parte de los nacionalismos irredentos que aún pululan entre nosotros es considerarla como una ficción, un artificio, y que lo único que reúne, para ellos reúne, no une, a los varios territorios que se integran en ella, es la arquitectura administrativa que se personifica en el Estado. Es decir, yo lo he oído muchas veces y supongo que todos, ¿no? Gente que dice, España no existe. ¿Cómo que no existe? Sácame el carnet de identidad a ver si existe o no, y las leyes, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, se amparan en eso. España no existe, es una ficción. Lo que existen son las naciones y los pueblos. Después habrá ejemplos de ello. España no existe, dicen, confundiendo deseo con realidad, posición típica de todos los inadaptados. Estos ataques a la realidad de España que se dan hoy se dieron también, por supuesto, durante la redacción de la Constitución, siendo significativos los encabezados por diputados y senadores adscritos a partidos separatistas, como Arzallus, Vandrés, Barreda, Letamendia o el mirífico Xirinacs. ¿Recuerdas de Xirinacs, no? Personajes que aparecen reiteradamente en las actas de las sesiones constituyentes, siempre alrededor del mismo tema, de la negación de España. Fueron ataques que no fructificaron, salvo de forma colateral, en el estrafalario enunciado del artículo 2, que después analizaremos. Como dice Manuel Delgado Iribarren, letrado de las Cortes y autor de la sinopsis de este artículo en la edición de la Constitución hecha por el Congreso en el 25 aniversario de la promulgación de la misma, la dirección de nuestra Carta Magna no admite confusión entre uno y otro concepto. Primero, España como nación y, en consecuencia, como realidad histórica, sociológica, cultural y geográfica específica. Y Estado español después, como forma de organización política de la nación española. Sin embargo, los legisladores constituyentes de 1978, desgraciadamente, dejaron abierto un portillo en la muralla constitucional, propicio para que por él se cuelen quienes niegan la existencia de España como realidad histórica y social única, concibiéndola tan solo como un armazón administrativo. Ese portillo es el término nacionalidades, que se incluye, como hemos anticipado, en el artículo 2 del texto constitucional, del que ya hablaremos después. Otro elemento integrante de este artículo 1 es de las 3 características constitucionales del Estado español. La característica de derecho, de Estado social, de Estado democrático y de Estado de derecho. En cuanto a la característica de Estado de Derecho, ¿qué se quiere decir con ello? Pues simple y llanamente que el Estado se rige por leyes iguales para todos, emanadas del órgano representativo elegido democráticamente por el pueblo, no por voluntades o por imposiciones ajenas a la voluntad popular. Estado de Derecho quiere decir un Estado que se rige por leyes, no por voluntades de personajes, por muy encumbrados que sean. B.
En cuanto a la característica del Estado español como Estado social, ¿qué se entiende por ello? Las constituciones aparecidas en el mundo occidental con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial recogen en su generalidad el espíritu de lo que entraña el término social, cuyo contenido se había ido desarrollando desde el principio del siglo XX y que encontró su formulación más acusada en la teoría de la procura existencial, de la que es autor el jurista alemán Ernst Horshoff. Bueno, eso quizá tú lo sepas. Si me lo dejas, porque es que no sé cómo se escribe. Horshoff. Cosa que la H en alemán a veces la pronuncian mucho y otras veces poco. Pero bueno. ¿Qué significaba eso de la procura existencial? Pues ni más ni menos, como explica el propio Delgado y Ribarren, que el Estado no sólo debe fijar las reglas conforme a las cuales deben desenvolverse las relaciones de los ciudadanos entre sí y de estos con el propio Estado, sino que también el Estado, debe adoptar una posición activa para garantizar un mínimo vital suficiente con el que cada individuo pueda desenvolverse en la sociedad. Eso es lo que el Estado social, lo que es el Estado social. Esta teoría, como se ve, puede ser considerada como el preludio de lo que después se ha llamado estado de bienestar, según la cual el bienestar de los ciudadanos ha de formar parte del ser y de la naturaleza del propio Estado. También otro alemán, Hermann Heller, tratadista de teoría del Estado y miembro del ala no marxista del Partido Socialdemócrata Alemán durante la República de Weimar, propugnaba que ese estado del bienestar fuera la alternativa socialdemócrata a la anarquía económica del izquierdismo radical, por un lado, y al radicalismo de derechas encarnado en el fascismo. Será una línea intermedia. Se trataba de dar al Estado un contenido económico y social, no solo político y administrativo, instaurando en su seno un nuevo orden laboral y de distribución de bienes. Las directrices que marca esta teoría, incardinada al pensamiento socialdemócrata, se han ido extendiendo después en el mundo occidental a lo largo de los siglos XX y XXI de manera más o menos intensa hacia otros esquemas ideológicos que en principio se pudieran entender de derechas, dicho así genéricamente, tales como la democracia cristiana, el conservadurismo centrista o el liberalismo. El profesor Manuel García Pelayo, quien fuera el primer presidente del Tribunal Constitucional cuando se creó, en su libro Las transformaciones del Estado contemporáneo, vio esa generalización de la procura existencial o del Estado social del bienestar como el intento de adaptación liberal burgués a las condiciones de la civilización industrial y postindustrial. De una forma u otra, lo cierto es que el Estado social ha ido ampliando sus funciones desde un formato clásico limitado a la regulación de la participación política en la res pública, al establecimiento de las condiciones para que los individuos puedan encontrar medios de bienestar por sí mismos, el famoso principio de igualdad de oportunidades, y, finalmente, a convertirse directamente en un poder gestor y distribuidor de la riqueza nacional. Esta es la etapa histórica que estamos viviendo en el momento presente. Esta novísima función del Estado se puede considerar, en principio, positiva para la sociedad. No obstante, aparecen algunos nubarrones en el horizonte que invitan a mantenerse alerta. En España, singularmente, estos nubarrones toman la forma de invasión, en España y en casi todos los países occidentales, por parte del Estado, de los espacios por donde discurre y debe discurrir la capacidad y la iniciativa individual de los ciudadanos, de todos los espacios. Así, el viejo principio de subsidiariedad va siendo arrinconado en un proceso lento. Subsidiariedad quiere decir que el Estado
iba a donde el ciudadano normal no alcanzaba. O sea, el ciudadano tiene la capacidad para hacer o sugerir o plasmar las ideas o los trabajos que crea por oportuno. Y allí donde no llegue, el Estado hace funciones subsidiarias. Pues este principio va siendo arrinconado en un proceso lento, pero que no parece que se vaya a detener hoy por hoy, lo cual conculca muy gravemente el mandato recogido en el artículo 9.2 de la Constitución, que ya veremos en su día, que aunque será objeto de nuestro análisis cuando le llegue el turno, es bueno que al menos le transcribamos ahora en su literalidad. Dice así: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Pero ahora estamos en una tendencia en la cual se está generando la idea subliminar de que el Estado nos ha de conseguir todo. En nuestra vida es el Estado en quien tiene la obligación de darnos todo. Y por lo tanto yo no me tengo que mover, es el Estado que me tiene que dar. Como se puede apreciar si se observan las condiciones en que hoy en día se desenvuelve la vida pública y privada de los españoles, hay mucha tela que cortar en esta extensión sin límite, más bien invasión, de las funciones del Estado en su papel de curador o propiciador del bienestar de los ciudadanos. Esta marcha sin límite a la vista de la Esta marcha sin límite pone a la vista la estatalización o el estatismo político, que vemos que va abarcando campos no solo materiales en principio loables, la procura de recursos económicos para los más débiles, vivienda, sanidad, educación, seguridad social, medio ambiente, cultura, medios de comunicación social y un larguísimo etcétera, sino que junto a ello va imponiendo también la existencia de condicionantes psicológicos a la masa social, esperarlo todo del Estado, renunciar al pensamiento independiente y crítico, seguidismo acrítico de las directrices de los gobiernos, otros de tipo moral, decaimiento de valores, rechazo del principio de responsabilidad, otros de tipo social, robotización de la vida pública, compra de voluntades por parte de los gobiernos, rebelión orteguiana de las masas sobre o contra el individuo. Todos esos son amenazas que, naciendo de principios buenos, que son propicios, que son elementales para la regencia del Estado, sin embargo, poco a poco se va convirtiendo en una imposición que nos lleva a renunciar a nuestro propio yo. Vale la pena dejar apuntado aquí todo ello. Lo digo amparándome en la convicción, que estoy seguro compartís vosotros, creo, de que quienes estamos reunidos hoy en esta sala estamos animados de un espíritu crítico positivo y que nos rebelamos ante la sola idea de ser, o que se nos tenga por, mera masa anónima con infracategoría de rebaño. Solo quiero, para finalizar este apartado, dejar constancia de una advertencia a modo de aviso a navegantes, que lo somos todos. La de que no conviene, ni como personas, ni como sociedad, ni como nación, sacralizar el Estado. El Estado tiene una misión sagrada que cumplir, sí, que para mí no es exactamente la de proporcionar medios materiales a la gente, salvo en circunstancias muy concretas, sino la de establecer las condiciones para que los ciudadanos y cada uno de los ciudadanos sea capaz de cumplir sus propias metas individuales y sociales, haciendo uso de su propia responsabilidad, que no es ni más ni menos que lo dice el propio artículo 9.2 de la Constitución. Y añado, sobre todo, tengamos siempre presente que el Estado no es un Dios incorpóreo, intangible, abstracto, que actúa como una especie de soplo divino sobre las personas, sino que es un ente bien material, gestionado por unos seres llenos de pasiones y de condicionamientos a los que llamamos políticos,
y que si ese Estado no cuenta con unas estructuras democráticas firmes y a prueba de habilidades o de ambiciones personales, puede ser pasto de personajes sin escrúpulos que lo utilizarán a su conveniencia. El paso de la democracia a la demagogia y de esta a la tiranía es muy fácil. Modelos de estas transiciones los hay a centenares a lo largo de la historia. Finalmente, en cuanto a la característica de Estado democrático que marca la Constitución, ¿de qué hablamos? La definición más común de democracia es la de sistema político y de organización social en la que el poder de decisión del Estado, es decir, su soberanía, se atribuye al pueblo y se expresa mediante la voluntad de la mayoría. A partir de aquí, son muchas las fórmulas que se han empleado y se emplean para llevar a la práctica ese dictum. Y ya sabemos que la palabra democracia ha dado cobertura incluso a las más variadas tiranías políticas. O sea, que no es vano el consejo de tener siempre la atención puesta en el uso que se hace de tan preclara palabra para evitar que no nos cuelen gato por liebre. En los análisis teóricos más fundamentales, así como en la jurisprudencia patria desde que la Constitución vio la luz, se resaltan las cualidades que debe tener el imperativo democrático en España, tales como la extensión del principio de igualdad en la participación política y sin discriminación de todos los ciudadanos en la red pública, cualesquiera que sean sus circunstancias personales, riqueza, sexo, ideología, creencias, etc. El reconocimiento de sus derechos políticos, el respeto a las minorías, la igualdad de todos ante la ley, la temporalidad de los mandatos políticos o el derecho de asociación. Todas estas cualidades, incardinadas a la palabra democracia en nuestro sistema político, son tratadas en distintas partes del texto constitucional y serán abordadas en su momento. Se exponen aquí simplemente porque las enuncia el propio título preliminar. Otro elemento a tener en cuenta en este título preliminar, en el artículo primero, es el de los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado social, democrático y de derecho previsto en la Constitución, que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Una vez que el artículo 1 de la Constitución dice cómo ha de ser el Estado que en ella se auspicia, volvemos a repetir, social, democrático y de derecho, invoca los valores a los que califica de superiores en los que debe asentarse dicho Estado. Antes de pasar a analizar dichos valores, permítaseme llamar la atención sobre el pequeño y curioso detalle sobre la forma en que se expresa la norma que comentamos. Se trata del empleo del verbo propugnar en lugar del verbo tener, que a mi parecer sería el más adecuado, porque la cuestión dice, el artículo dice, el Estado propugna. Propugna, concretamente, pues eso. Que propugna, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento, cuando sería más fácil decir, que tiene como valores superiores de su ordenamiento, en fin, es una cuestión semántica que a mí me parece que es importante, porque propugna quiere decir que hay una voluntad, pero que no se tiene, o sea, que no se da como cosa natural que tenga el Estado, sino que lo propugna. Hay un imperativo de voluntariedad en el empleo de este verbo. Denota este desliz semántico, a mi juicio, quizá una falta de confianza en las posibilidades del Estado en España por parte de los padres constituyentes. La cuestión no tiene mayor importancia práctica, pero podría ser un buen objeto de análisis para los aficionados al estudio del subconsciente colectivo. Pero en fin, pasemos a analizar brevemente estos valores superiores que son propugnados. Estos son la libertad, que no es ni ha de ser solamente ejercida en el plano político, sino también en el más amplio y comprensivo de libertad personal,
según dice una sentencia, la sentencia 19 de 1988 del Tribunal Constitucional. No hay libertad política si no hay libertad personal. Analícese a este respecto por qué cada vez se levantan más voces diciendo que ahora hay menos libertad que nunca. Esto se oye cada vez más. ¿Es porque vivimos inmersos en una sobreabundancia de dirigismo político y tal vez de amagos de censura cultural o moral? Paradójicamente, en un tiempo en que oficialmente se afirma a los cuatro vientos la defensa de la libertad de expresión. Es curioso. Tal vez porque hay un exceso de prevalencia de lo que se llama la corrección política. Hay cosas que no se pueden hablar, no se pueden decir. Ojo con esto, ojo con aquello. El segundo apartado, el segundo elemento es el de justicia, que es, como se sabe, juzgar a cada uno y a todos por igual, con equidad y ausencia de arbitrariedad, tanto en la acción de los tribunales como en la de la administración pública. Juzgue cada uno a la luz de este principio si se cumple este valor en el presente momento de España, en que vemos que se indulta o se intenta, por ejemplo, amnistiar a delincuentes como medio de obtener el poder, o donde se elimina la seguridad jurídica por meras conveniencias políticas. Atención, por ejemplo, al famoso término este que se ha puesto de moda, del lawfare, concepto puesto en boga en los recientes acuerdos suscritos entre el PSOE y Junts. El tema de la igualdad es el tercer elemento, que no puede ser otro de otra lectura que el de la igualdad de todos ante la ley. Esa es la igualdad FETEM, por decirlo de alguna forma. Y el cuarto elemento es el pluralismo político. Este cuarto elemento, a mi criterio, el más acuoso y confuso de los valores que la Constitución prescribe para el Estado social, democrático y de derecho. Porque el pluralismo político no es un valor en sí, sino simplemente un hecho natural, humano y social, que como tal se ha de respetar y que se basa en la libertad. Finalizo el comentario sobre este apartado poniendo de manifiesto que no me complace que entre los valores superiores que según la Constitución han de informar al Estado social, democrático y de derecho español, no se encuentre, se han olvidado de ellos, otros dos de la máxima importancia a mi modo de ver, que sí informan otros textos constitucionales como son el concepto de fraternidad o valor de fraternidad, la tercera parte del trípode levantado por la Revolución Francesa, que continúa en vigor en el sistema constitucional francés, y el otro, el de la dignidad del hombre, el otro valor, la dignidad del hombre, del ser humano, de fuerte raigambre humanística y cristiana, presente, por ejemplo, en la Ley Fundamental de Bonn, como se llama, a la Constitución de la República Federal de Alemania. También falta el valor superior de la unidad, aunque es cierto que, aceptándolo como compensación, el artículo 2 establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, si bien afirmándolo como un hecho político e histórico y no como un valor stricto sensu. Hubiera estado muy bien que en la proclamación de los valores en que se asienta la gestión del Estado constaran esos tres valores: el de fraternidad, el de dignidad del ser humano. Esa dignidad del ser humano y el de unidad. Bien, otro elemento inscrito en este artículo, el de la soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. ¿Qué es? ¿En qué consiste la soberanía nacional? Simplemente en la tenencia del poder de hacer leyes. Ahí está la soberanía. Ser soberano quiere decir mandar. Eso es todo. Y mandar se hace a través de leyes. La Constitución, en el apartado 2 del artículo 1, supera, a mi juicio acertadamente, la vieja polémica entre soberanía nacional y soberanía popular, refundiendo en una sola frase ambas dimensiones. Así lo proclama al decir que la soberanía nacional reside en el pueblo español, solventando la controversia, a mi entender, de un plumazo.
viene a afirmar el enunciado la existencia de un pueblo cuyos individuos comparten rasgos comunes culturales, sociales, de conciencia de comunidad, de identidad propia en el concierto de las naciones y que a efectos políticos es definido como nación. Junto a estos atributos, es la historia la verdadera gestante de todas las naciones y, por supuesto, de la nación española. Es la historia la que va cumpliendo a través de los siglos la función de catalizador de los demás atributos de los pueblos y de las naciones. Y aún podríamos decir de los individuos, si nos atenemos a la conocida frase orteguiana de yo soy yo y mi circunstancia, es decir, de mis avatares históricos. Pero ese es otro tema, no nos distraigamos. Sí que me permitiré hacer aquí una breve digresión que me parece oportuna sobre el concepto de nación, o mejor dicho, sobre la concepción de nación. El concepto es una definición estática y fija, mientras que el término concepción alude a algo cambiante y en movimiento. Digo así que el significado del término nación es algo que también está en proceso de cambio. En la escala hombre, familia, clan, tribu, pueblo, nación, el mundo no ha llegado aún a la siguiente lógica etapa, que será la de internacionalización, que nada tiene que ver con la de plurinacionalidad, que es otra cosa, ni con intercambios mercantiles, ni con globalismos versus particularismos, ni con combates por el poder político, de clase o cultural, sea pacífica, capilar, osmótica, pudiéramos decir, entre distintos pueblos o naciones. De momento, nosotros, los españoles, junto con otros pueblos europeos, estamos avanzando casi a tientas, como un ciego que sabe a dónde quiere ir, pero que no se siente muy seguro sobre el terreno que pisa, por la etapa de la internacionalización a través de lo que se llama la Unión Europea. ¿Para llegar a dónde? Al final de todo, a la nación universal, es decir, a la humanidad, ni más ni menos. De tal modo que algún día se podrá decir que la única, verdadera y definitiva patria del ser humano es la humanidad. Ello será el reconocimiento de que es el hombre, el ser humano, la verdadera medida de la historia. Cierro aquí la digresión y paso la pelota de lo dicho a quien quiera recogerla. En el debate constitucional, nuestros nacionalistas domésticos no dejaron de presentar batalla en el campo de la adjudicación de la soberanía, aunque, si hemos de ser sinceros, lo hicieron sin mucho ardor, salvo algunos hiperventilados, como se dice ahora, como los que hemos dicho antes, los Barrera, Letamendia, Valdés o Sirinax. Digamos que, de momento, se conformaron, entre comillas, con el hecho de que se les había dejado abierto el portillo al que hemos aludido ya, el del reconocimiento de las nacionalidades, peix al cove, del que tanto provecho han sacado hasta ahora. Hubo una enmienda del PNV, defendida por el diputado Arzallus, que se expresaba en los siguientes términos. Los poderes de todos los órganos del Estado emanan de los pueblos que lo forman, en los que reside la soberanía, es decir, se negaba la existencia de la propia nación. Por suerte, aquella batalla no la ganaron, pero como todos sabemos, esa guerra, su guerra, continúa. Y hoy estamos en una situación en que están abiertas sendas amenazas sobre el principio constitucional de que la soberanía reside en el pueblo español. En todo el pueblo español se debe insistir, incluidos en él, por supuesto, los discrepantes, los opositores y hasta los enemigos de ese principio. Pero es de aquí que ahora, en nuestros días, por estupefaciente que ellos resulte, se les ha abierto otro portillo para entrar a saco en el castillo constitucional, de momento solamente en forma dialéctica, pero si nos descuidamos también en leyes. La salida a escena de esa cosa confusa, viscosa, inconsistente, de una España concebida como nación de naciones, en la que la nación va disipando, la nación con mayúscula, va disipándose, opacándose, mientras que las naciones, en minúscula, van potenciándose y ganando terreno a la primera.
El siguiente elemento a considerar en el articulado, en el artículo 1, es la forma política del Estado español como monarquía parlamentaria. En su estricta expresión, monarquía parlamentaria quiere decir una monarquía con parlamento o, si se quiere, un parlamento con monarquía. A mi modo de ver, esa definición constitucional carece de sustancia y es un mero producto de las circunstancias históricas en que se redactó la Constitución. Para ser rigurosos con el enjuiciamiento del lenguaje, no olvidemos que el medio es el lenguaje, el medio es el mensaje, como nos dijo Marshall McLuhan. Lo que es evidente es que los constituyentes quisieron dejar claro es que en España había de haber una monarquía. El calificativo de parlamentaria no dejaba de ser un adorno semántico para disfrazar un poco la cosa, porque si la arquitectura política del Estado está basada en la existencia de los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿qué otra cosa sino parlamentaria podría ser la monarquía? Y apuestos, podría ser ejecutiva y judicial también, porque eran esas tres funciones, no solo la parlamentaria, las que abarcaba el ejercicio del poder por parte de los reyes de las monarquías clásicas, como antes ha apuntado Miguel. Pero esto, como digo, en el redactado constitucional no fue más que una mera cuestión semántica hábilmente colocada en el mismo con el fin de obtener el plácet popular. Y lo sigue siendo, aunque en definitiva ello poco importa, ya que su papel constitucional está reducido a ser prácticamente de mero símbolo, el de la monarquía, muy bien concretado en el dicho, el rey reina, pero no gobierna. Tanto es así que hoy existe un consenso casi general en que España viene a ser algo así como una república coronada, el último recodo en el camino de una institución, la monárquica, que ha estado presente en la vida de las naciones, también en la española, vestida de una manera u otra, con sus altos y sus bajos, sus encumbramientos y sus crisis, desde prácticamente la aparición del hombre sobre la tierra. Pero dicho esto, ¿quiere decirse también que la institución monárquica a la moderna carece de valía? A mi juicio no, y eso me hace disentir algo aquí de mis amigos republicanos presentes. La pregunta es, ¿qué significa exactamente reinar? La palabra cierto es muy pomposa y nos fuerza a pensar en escenarios y en liturgias cortesanas, pero eso hoy en día no es más que un espejismo. En términos de arquitectura constitucional, el rey no es más que un jefe de Estado y la monarquía la institución en la que se residencian quienes ostentan la jefatura del Estado. La cuestión, por tanto, no radica en el nombre que se dé a la cosa, sino en las funciones que se le asignen y que desempeña el rey o el jefe del Estado. O el rey como jefe del Estado. Estas funciones hoy en día son meramente representativas y protocolarias, la cual no es poco, más bien es muchísimo. Representar la unidad y la permanencia del Estado y por ende de la nación son funciones de extraordinaria importancia. A partir de esa consideración, la cuestión ya no estará en tener por ventajosa la existencia de la figura de un jefe de Estado, sino de si esa figura ha de estar encardinada en la persona de un rey. Quienes se oponen a que esto sea así, no lo hacen generalmente en base a las funciones que desarrolla el rey en su calidad de jefe de Estado, sino a dos elementos de su configuración que les parecen no aptos: su carácter dinástico y su carácter vitalicio. Pero hete aquí que esos dos caracteres me ofrecen a mí, siendo también formalmente opositor a ellos, argumentos para aceptarlos, con todas las cautelas constitucionales que se quiera, basándome en un principio, el de la utilidad. Por un lado, como observador de las luchas partidistas con estupor y demasiadas veces con asco, me horroriza pensar que la figura de un jefe de Estado que encarna la unidad y la permanencia de la nación pudiera encarnarse en una persona adscrita a una facción política, en una criatura de partido.
es decir, alguien que trasladara a la cúspide de la nación y del Estado las desavenencias, las confrontaciones y las miserias de la pugna por el poder. Por otro lado, en cuanto a la cuestión de en qué condiciones personales ha de ejercer sus funciones el jefe del Estado o rey, me parece que una primordial es la de que su desempeño es bueno y adecuado que sea de carácter vitalicio, para preservarlo precisamente del peligro de manipulación externa. Siempre, claro está, que existan las oportunas medidas constitucionales de protección del ejercicio honesto del cargo que sean del caso, incluidas las causas de posible recusación y apartamiento del mismo. Si esta condición se aplica al estamento judicial, lo vitalicio, y ello es celebrado como un avance democrático, no veo que puedan esgrimirse argumento en contra alguno para que el mismo principio se aplique a la persona que ostenta y encarna la representación de la permanencia y la unidad del Estado y de la nación. Finalmente, reconozco que menos contundente es la defensa del principio hereditario, pero este principio manifiesta su importancia si lo comparamos con los argumentos al uso, legítimos siempre, de quienes se oponen a la existencia de la monarquía. El principal de ellos es de carácter histórico, en que la figura del rey no surge de la prevalencia del principio democrático, según el cual todo español tiene derecho... Perdón, me cambio de línea. El principal de ellos es de que la figura del rey no surge de la prevalencia del principio democrático, es el argumento que se da, según el cual todo español tiene derecho a elegir y ser elegido para ostentar cualquier cargo público, incluso el de jefe del Estado, si fuera el caso. Pero este argumento, a mi modo de ver, y dicho sea ello con todo el respeto del mundo, es una especie de artilugio un tanto engañoso. En España, la posibilidad de que un español pudiera ser elegido rey o jefe de Estado tendría una 48 millonésima parte de posibilidades de serlo, según el principio democrático. Es decir, ninguna en realidad. Solamente sería el principio. La invocación de este principio para este asunto no tiene virtualidad alguna y solo puede ser hecha por motivos ideológicos muy dignos y respetables, pero absolutamente ficticios. Es mi leal saber y entender. Y en cuanto a la utilidad o no después del principio hereditario, es aconsejable aprender de las lecciones que nos ofrece la historia. Si nos basamos en ella, veremos que el principio dinástico o hereditario nació precisamente para evitar las luchas por el poder entre varios pretendientes. Luchas que han producido guerras civiles y muertos sin cuento, inestabilidad social, enfrentamientos sin fin y miserias de todas clases a través de los siglos. Bien, termino con estas consideraciones mi exposición analítica sobre el artículo 1 de nuestra Constitución y abro paso en consecuencia al debate de ideas que pueda darse. Como compendio para dar pase al mismo, planteo las siguientes cuestiones, aparte de las que ya habéis tomado nota vosotros. ¿Qué quiere decir Estado social? ¿Qué quiere decir Estado democrático? ¿Qué quiere decir Estado de Derecho? ¿Sería mejor decir tiene que propugnar como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político? ¿Qué se entiende por libertad? ¿Qué por justicia? ¿Qué por igualdad? ¿Qué por pluralismo político? ¿Qué por soberanía nacional? ¿Por pueblo español o por monarquía parlamentaria? Es decir, simplemente son cuestiones que si alguno dice, pues yo quiero hablar de esto, en todo caso habéis tomado nota y ya está. Dicho esto, se plantea la cuestión metodológica de si damos paso al debate de esto o seguimos con el artículo segundo y al final hacemos debate de todo. Yo daría, ahora son las 8 menos 20, hemos de acabar a las 8:30, ¿no? O mejor antes, 8:15. Cuando gustéis. No, hombre, ya, pero tú tienes un horario. Hombre, sí, no es solo por eso también, digo, no, lo que son las conferencias pues tienen un tiempo marcado, no podía más. Sí, bueno, yo daría 10 minutitos para opiniones breves. Yo daría respuesta a las preguntas que le he hecho. Procurar
O sea, en vez de soltar un gran rollo, yo pienso que no. Respuestas a las preguntas que le he hecho, y es la manera de aprender y de aportar. Es que no somos realmente un parlamento, y no podemos funcionar de manera en fin, de aquí todo el mundo tiene la palabra indefinidamente. ¿Os parece bien? Sí, sí. Pues venga, va, palabras. Milagro. Para mí siempre es algo difícil de entender la palabra soberanía, que viene del pueblo. La palabra soberanía, dónde comienza y dónde termina, porque ahora se está discutiendo, la soberanía está en las Cortes, porque las Cortes han sido votadas por el pueblo, y por lo tanto lo que se diga en las Cortes tiene que ir a misa independientemente de lo que digan los demás. Pues soberanía emana del pueblo y el Parlamento también. En realidad, la soberanía... Es que es así. ¿Quieres que responda yo? Sí, por supuesto. La soberanía reside en el pueblo español. El pueblo español ejerce su soberanía a través de la Constitución, de las leyes. En la Constitución se estipulan 3 poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Los 3 forman parte del ejercicio de la soberanía, no solo el Parlamento, no solo el legislativo. Por tanto, pues que digan lo que quieran, que digan misa, pero no es así, ¿vale? O sea, que no es verdad que el Parlamento pueda, en nombre del pueblo español, saltarse principios, o sea, competencias que corresponden al Poder Judicial. Así de claro. En realidad, vale, pues sí, pues no, pues estamos en una situación en que se están violando principios fundamentales del Estado de Derecho, que es lo que venimos diciendo algunos desde hace tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Yo esto lo analizo en el sentido de que, por decirlo de una manera, tenemos unas elecciones, de estas elecciones se constituye un parlamento y a partir de aquí borrón y cuenta nueva de las elecciones. ¿Qué votaciones hubo? ¿Qué porcentajes hubo? No, nos cargamos totalmente a la totalidad del pueblo y ahora esa soberanía la asumimos los parlamentarios. Esto es lo que estamos viviendo mucho aquí en Cataluña, ¿no? Pero insisto, eso no es correcto. No, totalmente, pero es lo que pasa. ¿Eh? O sea, prescinden de tal. Sí, hemos sido elegidos nosotros, pues fuera. Sí. Solo somos nosotros, ¿no? No, claro. ¿Cómo se soluciona? Pues sí. Respetando la Constitución. Sí, claro. Quería preguntaros de si todos estamos de acuerdo en que delegamos la soberanía en el Parlamento, en las Cortes, que es incorrecto que ellos hagan lo contrario a la voluntad popular. Entonces, ¿cómo revocamos los errores de ellos? Porque ellos están haciendo lo que no queremos. Están a nuestro nombre, pues concediendo amnistías, haciendo barrabasadas con unos y con otros, y el ciudadano, el pueblo español no lo quiere. Ya manifestó, les quitó los escaños, ya se expresó y dijo, no me gustáis, pero ellos lo hacen. Entonces, la sociedad civil, el pueblo, ¿cómo les revocamos eso? No queremos que hagan lo que no queremos. Bueno, aquí es la lucha democrática, es decir, todo va por mayorías o minorías. La votación tienes tú 5 y yo tengo 4, pues ganas tú. De todas formas, hay un malentendido ahí en todo eso, que se ha incrustado también en el subconsciente. Por ejemplo, cuando ayer o anteayer, con el motivo de la apertura de las Cortes Generales, del año de la legislatura, la presidenta de las Cortes dice que los españoles han elegido a estos que ahora, que son gobierno legítimo. También me acuerdo intervenciones, por ejemplo, de Pedro Sánchez diciendo lo mismo, es decir, que el Parlamento no gana el que más votos saque, sino que es el conjunto de las fuerzas son las que deciden. No, es decir, y si hay unas fuerzas de un determinado signo que tienen más número de votos que otras fuerzas de otro signo, pues mandan otros, aunque un partido del otro haya ganado las elecciones. Es el conjunto, ¿no? Y entonces dicen, esto es
lo que ha querido el pueblo español. Me acuerdo que lo dijo Pedro Sánchez cuando tuvo que admitir, por decir de alguna forma, la entrada de Pablo Iglesias a su segundo gobierno, ¿no? No, los españoles han dicho esto. No. O sea, los españoles han dicho que tú, en un porcentaje del 30 y no sé cuánto, tienes que formar gobierno, pero que el otro en un porcentaje del 27 no sé cuánto tiene también. O sea, que cada uno, la formación de gobierno debería ser proporcional a los votos. No, es mi idea. Es decir, no puede ser que haya un cambalache, por así decirlo, de juegos parlamentarios, porque yo te doy esto y tal, y tú me apoyas y no sé qué, sino que el gobierno tendría que estar representado en función de lo que ha sacado cada partido en cada elección. Lo que pasa es que esto, claro, enseguida se argumenta, uy, eso sería muy complicado, eso no habría forma de entenderse y tal. Claro. Pero es lo que, cuando dice, el pueblo español ha elegido eso, no, el pueblo español ha elegido 30% para ti, 27% para ti, 41% para ti. Eso es lo que ha elegido el pueblo español. O sea, tú no puedes decir que el pueblo español ha elegido eso, no. Bien, eso es una cosa que está por ahí y que la hemos asumido, realmente la hemos asumido como cosa tal, pero que es muy discutible. Pero bueno, en democracia es eso, es decir, el que tiene más votos es el que se lleva el gato al agua. Es que no hay otra. Después vendrá moderado por la actuación de los tribunales de justicia, evidentemente, pero ya está, es el juego. El juego de la democracia es ese. No hay otro. Perdón. Vamos a ver. En el fondo, cuando estamos votando, los partidos les damos un cheque en blanco. Es lo que hay. Es un cheque en blanco. Y resulta que este país se votó y se dio un cheque blanco al PP, al PSOE, a quien sea. Y al final el PSOE ha conseguido más cheques en blanco que los otros parlamentarios. Entonces nos tenemos que aguantar. Ese es el problema. Que no tenemos ese mecanismo. No se me ocurre nada salvo una extinción a la Suiza que hacen referéndums por todo. Quizás sería la única, o sea que, pero eso no está en la Constitución. De alguna forma, un sistema de referéndums obligatorios en todas aquellas cosas, porque lo otro, claro, sería decirles si tienen un programa electoral y tienen la obligación de cumplirlo, pero eso tampoco está en ningún sitio. Eso es no tiene la obligación de cumplir no hay mandato imperativo. Claro, no tiene la obligación de cumplir su programa electoral. Ese es el problema en que estamos. Y damos un cheque en blanco y nos tenemos que aguantar. No tenemos ningún mecanismo para, como pueblo, en estos 4 años, cargarnos este gobierno. Carmen, y luego... Yo lo que no acabo de entender, el no digiero, es que si un candidato se presenta con un programa, la gente le ha votado ese programa. Exacto. Si se sale del programa, ¿qué hacemos? ¿Dónde tenemos la fuerza para...? No existe. No existe. Que no hay mandato imperativo. Es que esto no es... A ver, no lo encuentro democrático, la verdad. No lo Porque es. claro, si a mí me presentan una cosa o yo compro una cosa, pues me dicen esto, y tiene un tiempo de tal, pero aquí no hay tiempo. Es que la democracia representativa... Esto no es democracia para mí. Sí, es democracia representativa. Lo siento, pero no entiendo cómo democracia. Es democracia representativa, es el mandato imperativo. Pedirles que vayan a un notario, como fue... Pedirles que vayan al notario antes, con su programa al notario. Eso, perdonad un inciso. En ciertos sectores de izquierda sí que existe la idea de que toda democracia debía regirse por el principio del mandato imperativo. Si tú sales con este tal, tienes que ejercerlo. Y si no, te destituyen. Pero entonces si tú eres revocable. Tendría que ser algo oficial. Claro, tendría que estar recogido. Pero no está en la Constitución. Tendría que estar recogido en la Constitución. Bueno, en parte mi pregunta está recogida en la de la señora. Hemos sufrido un fraude. El saque en blanco de que ha hablado aquí el compañero. Hemos sufrido un fraude. Porque no sabemos por qué han cambiado de programa. Y más aún, ¿por qué no nos explicaron el programa? Estos días estamos asistiendo a algo horroroso. Se está discutiendo, nada menos que en Viena o no sé dónde, en Ginebra, se está discutiendo nada más y nada menos que la independencia de Cataluña. Y nos tratan a todos los catalanes iguales, tanto si estamos en favor de esa idea o no. ¿Por qué tanto secreto? Pero con un ¿cómo llaman? ¿Cravate? No,
Con un intermediario, sí, con un mediador. Con un mediador internacional. Ese es ya el colmo. Es una burla, El colmo de los colmos. Es un atentado contra la soberanía nacional. ¿Y esto la Constitución no tiene remedio? Bueno, tal como está, por Reformándola. esto formalmente no. Ahora, esto que es un fraude moral, está clarísimo, un fraude ético, será legal o tal, pero sabéis que no siempre la política y la ética coinciden, desgraciadamente. O sea, Pero aquí hay un tema, yo soy muy exagerado. El señor Sánchez ha comprado su asiento de presidente con dinero público. No soy jurista ni nada que se le parezca. Esto no es malversación o apropiación indebida. Porque con dinero del Estado, que da por aquí, da por allá, va comprando votos. Sí, sí. O sea, una cosa es que, por ejemplo, Vox apoyaba a PP, en teoría incondicionalmente. Bien, esto es un apoyo. Los demás no han apoyado al PSOE incondicionalmente, ¿no? Se han vendido. Esto es un delito. han vendido sus votos. Es un delito porque el señor Sánchez coge dinero del erario público para destinarlo. Yo a ti te regalo los trenes de mercancías, a ti te regalo un túnel que pasa por no sé dónde. Eso es, yo no entiendo. Pero o malversar lo público o apropiarse indebidamente. Sí, sí, eso sí. Por un fin Bueno, privado particular. Desde el Comprar punto de un vista, asiento. sí. Es Desde que el punto de vista de la letra de las leyes, no es delito, no está tipificado. Pero con arreglo al espíritu, sí, claro. Cuando un funcionario público, un empleado del Estado, el presidente, que es un empleado del Estado, no cumple con sus deberes, ¿qué es? Prevarica. La figura de la prevaricación creo que es nuestra manera de hacer revertir aquello que esos hacen lo que no quiere el pueblo español. Está prevaricando. El fiscal general no hace su función. Muy bien. Pues entonces no llaméis politización o judicialización de la justicia o de la política. El ejercicio de nuestro pleno soberano derecho de decir no, como españoles no queremos lo que haces. Y la mayoría de españoles votó en contra de Pedro Sánchez. Entonces, vamos a ver, si Pedro Sánchez consiente un extranjero como intermediario para dirimir un asunto territorial nuestro, ¿dónde está la judicatura? ¿Por qué no reclamamos esa prevaricación? Está tipificado, no se puede diluir. Es democracia, ¿no, señores? Saquemos un poco esos genes que hicieron grande el Reino de España en la historia. No podemos sucumbir a un mercachifle. Es que lo ha dicho Pérez Reverte. Es un killer, es un asesino, un bandido. Calma. Terrible. El problema... Cierra ya. Sí, el problema... Yo quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esta discusión que todos conocemos, ¿no? Es una pregunta técnica, ¿no? Que usted ha comentado, señor Santiago, entre la diferencia entre propugnar y entonces usted ha dicho no le parece bien este verbo. No, simplemente expongo que es más, sería más verdad o más natural que se dijera que el Estado tiene el valor tal, el valor cual. O sea, usted quiere poner una obligación aquí, no que el hecho de que el Estado ya procure. Sí, exacto, ampara y defiende ya. O sea, ¿usted cree que tiene que estar la obligatoriedad establecida, según usted preguntó? Sí, claro, se podría, es más tajante, se podría entender así, evidentemente. Es decir, tiene estos valores, no propugna, que quiere decir que dice, sí, no, los tenemos, ya está, de facto, fuera. Es más tajante. Es una cuestión semántica, pero que tiene, pero tiene importancia. Tiene importancia. Creo que sí. Bueno, está más obligado el Estado, se dice que tiene ese valor, se dice lo procura y tal. A lo que decía usted, el problema como siempre es cómo se hace eso. Entendemos que hay una prevaricación, que hay un delito, pero cómo se hace que resalte y que se
castigue ese delito. ¿Cómo se hace? Llevándolo a los tribunales. Entonces, tiene que haber un sujeto que lleve eso a los tribunales. Claro. Eso también está previsto en la Constitución. ¿Qué temas pueden ser? Yo, por ejemplo, usted o cualquiera, de forma individual, no puede llevar a los tribunales el hecho de, oye, yo me querello contra Pedro Sánchez porque dijo esto y ahora ha cambiado de opinión y dice lo otro. No tengo, como sujeto, no estoy facultado para hacer eso. Pero la Constitución prevé, y las leyes que la desarrollan, prevé quiénes son los sujetos activos que pueden hacer eso. Después está otra cosa, ¿lo hacen o no lo hacen? Esa es otra cuestión. O sea, que es un ilícito penal, yo estoy convencido de ello. El problema es, ¿cómo hago que ese ilícito penal tenga su castigo? Llevando a los tribunales, pero ¿quién lo lleva? Y aportando las pruebas. Sí. No, las Hay que pruebas son hacerlo. públicas. Las pruebas son públicas. Públicas y notorias. Sí. Yo recuerdo al fiscal Maza, que fue quien tuvo los cojones de decir esto es así, esto es más así, requería como tiene que ser. Ahora, el fiscal general, ¿qué hace? Incumple sus deberes. Claro, porque está Debería comprado. ya- Ha sido nombrado por el gobierno. Ha sido nombrado, es un... Deberíamos revocarles. Bueno, Ahí la ya lo ha función hecho del- ayer. El Tribunal Supremo lo ha revocado. Lo ha revocado, pero sigue ahí, la han mantenido por 4 años más. O sea que es un cachondeo. ¿Cómo sigue? A pesar de- Sí, ayer le nombraron por 4 años más. ¿El gobierno? Es lo que se está... Pero si el Tribunal Supremo... No, pues entonces alguien tendría que ir al tribunal diciendo, oiga, ejecute usted la sentencia que ha hecho. Pero eso, ¿no? No, sí, es de un descaro total. Y luego, igual que la presidenta del Consejo de Estado, Ahí está la Sí, trampa. sí. no idónea, la he considerado no idónea, pero me parece no es vinculante. No debe, tengo entendido. ni puede, nulo. Bueno, seguimos. Vamos al artículo 2, es más cortito. El artículo 2 dice, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Alguien diría, iba a decir una palabra, no, la han cagado. Al meter este término, la han cagado. Nacionalidades. Todas las nacionalidades. Un momento, que algunos querían incluir naciones en vez de nacionalidades, que Bueno, es a lo que van ahora. Sí, claro. Pero es que además en el fondo nacionalidad y nación viene a ser lo mismo. Es darle vueltas ahí a la cuestión semántica. Este artículo 2 de la Constitución que abordamos ahora es quizás el más palmario ejemplo que la influencia de las circunstancias históricas tuvieron en el redactado de la misma. Ya hemos dicho que todas las constituciones están sujetas, porque no puede ser de otra forma, al influjo de dichas circunstancias, porque los hombres que las alumbran están determinados por ellas. Es lo natural. El problema es que en tales casos es el pasado lo que está presente en ellas, lo que pesa en ellas, cuando a lo que debían de atender es al futuro. El pasado, la historia, dicen, y es verdad, que son maestros de la vida. Pero si es así, su funcionalidad habría de ser la de enseñarnos a aprender las lecciones que ella misma nos ofrece, la historia, para no volver a caer en los errores que se cometieron en el pasado. Pues aquí no. ¿Qué pasado era el que determinó? Esta es la circunstancia histórica en la cual se redactó la Constitución. ¿Qué pasado era el que determinó la labor de los constituyentes al alumbrar el artículo 2 de la Constitución? Digámoslo claramente, el franquismo. El franquismo y su apropiación en exclusiva de la españolidad desde una perspectiva de gobierno absolutamente centralista, que había causado heridas muy profundas en cuestiones como la de la exclusión de las lenguas regionales en la enseñanza y la administración pública. Unos constituyentes, los que provenían, por decir algo, de algún modo del régimen franquista, estaban abducidos por un complejo profundo de culpabilidad por lo que había hecho Franco. Otros, los que provenían de algún modo de la oposición a tal régimen, lo estaban de otro complejo, del de víctimas,
o del de auxiliadores de las presuntas víctimas. De esta forma, ambos complejos confluyeron en el alumbramiento de una pifia de libro, la de abrir un portillo al separatismo, como he dicho en otros momentos, al incorporar al texto constitucional un vocablo confuso, inexacto, viscoso, extemporáneo, discriminatorio, peligroso y precursor de grandes problemas en el futuro, el término nacionalidades. Aparte de su contenido, cabe señalar que el redactado del artículo 2 es incoherente desde el punto de vista incluso semántico, ya que equipara por mero oportunismo dos realidades distintas: regiones y nacionalidades. Una región es un espacio físico determinado por la geografía. Una nacionalidad es un espacio político determinado por la historia. Era, como vulgarmente se dice, una mezcla de churras con merinas. Mal comienzo. Pero lo más grave no era esa incoherencia semántica, sino el contenido de la norma. Introducir el término y el concepto nacionalidades como categoría constitucional era, además, contraproducente e innecesario desde el punto de vista de la atribución de autonomía o descentralización administrativa a los territorios. Lo divergente del centralismo es la descentralización, la autonomía en cierta forma, pero la nacionalidad, ¿qué pinta la evocación de la nacionalidad al hablar de descentralización administrativa? Descentralización y autonomía incluyen la capacidad para dictar ciertas normas congruentes con las misiones que tienen encomendadas en cada caso los territorios o los entes, por ejemplo los ayuntamientos, acogidos a dichas formas de gobernación, pero ello no supone en ningún caso cesión de soberanía. Pero esas normas están sujetas siempre a la jerarquía normativa general. El término nacionalidades evoca un estrato distinto de categoría política y no solo administrativa. Por eso es tan perverso colocar en el mismo saco a unas presuntas nacionalidades con categoría política al lado de unas regiones que solo disponen de una categoría administrativa, al establecer la forma descentralizada o autonómica del Estado. Que en un territorio concreto se den connotaciones culturales e históricas propias, ¿qué territorio español no las tiene?, no hace que, por ese mero hecho, pueda disponer de prerrogativas políticas y administrativas diferenciadas. Ello atenta directísimamente contra el principio de igualdad entre españoles, que también es un principio constitucional, como hemos visto. Los constituyentes de 1978 otorgaron innecesariamente, no a Cataluña, que tendría autonomía tanto si se la llamase región como nacionalidad, sino a esa facción de catalanes cuya toda aspiración vital consiste en marcharse de España. Se les dio un placebo, podríamos decir incluso que un engaño, un cebo, una baratija que alimentara su ego, con la esperanza tal vez de que con ello acabaría su irredentismo. No ha sido así, lo vemos todos. Ni será así mientras ese cebo, ese placebo, esa baratija, ese engaño, permanezca incólume en nuestra Constitución. Antes, al contrario, ello será el permanente pretexto para mantener la disidencia. Entonces, llegados a este punto, la pregunta pertinente o impertinente que hay que hacerse es: ¿en qué estaban pensando los constituyentes de 1978 para dejar grabada en piedra constitucional tamaña aberración? A estas alturas, hemos de reconocer que estuvieron mucho más acertados los constituyentes de 1931, que establecieron en el artículo 1 de la Constitución republicana: la República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Era clarísimo. Así de simple, así de claro. No necesitaron para nada apelar a nacionalidades ni a otras fantasmagorías por el estilo, como aquella otra de nación de naciones, tan de moda en nuestros días y que es hija de la otra. El artículo 2 de la Constitución es, por lo demás, un canto tumultuoso, exuberante a la unidad de España, para contrarrestar quizás
la metedura de pata o la mala conciencia de sus redactores por lo de las nacionalidades. Indisoluble unidad, patria común de todos los españoles, proclaman. No sé, pero a mí siempre me ha parecido que esas invocaciones solemnes solo son un lavado de conciencia de quienes se sabían fautores digo, de la apertura de un portillo en la muralla nacional para uso de quienes no creen en la nación, como el que utilizó aquel Belledo Dolfos de la historia o de la leyenda en la muralla de Zamora para acercarse y dar muerte al rey Sancho II de Castilla. Lo que parece es que no habrá un nuevo Cid para pedir cuentas a los beneficiarios de esa traición. Y aclaro que fautor, según el diccionario de la Real Academia, significa protector, ayudante, colaborador y también cómplice. En fin, es lo que hay. Lo que nos espera ahora a los españoles que creemos en España es intentar inhabilitar democráticamente ese portillo, porque cerrarlo, lo que se dice cerrarlo, es tarea muy difícil, casi imposible. Para el debate de las ideas que suscita este artículo 2, dejo apuntadas las siguientes cuestiones. ¿La unidad de la nación, de cualquier nación, puede declararse indisoluble? ¿Puede haber unidad nacional sin igualdad de los nacionales entre sí? ¿Es necesario invocar el atributo de nacionalidad para la existencia de una descentralización de funciones administrativas, que es lo que es la autonomía? ¿Significan lo mismo nacionalidad y nación? ¿Es necesario ligar el principio de solidaridad entre las regiones a la existencia de autonomías administrativas? ¿Es que no podría darse esa solidaridad haya o no haya autonomías? ¿Es que no existiría esa solidaridad en un Estado integral o centralista? Y con esto acabo. Bueno, yo aplaudiría porque... Ha quedado redondo. No me refiero a Iván. A mí me parece, como a ti, muy desafortunada la palabra nacionalidad. Pero no lo veo tan grave porque la primera parte del artículo es muy clara y concisa. Dice, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, coma, y reconoce. Pero eso es después. La primera parte es muy dura y será quizá para compensar la otra, y muy clara, en que la nación es indisoluble y que es la patria común de todos los españoles. Y en cuanto a las nacionalidades y regiones, aquí entiendo como un guiño a un posible federalismo, en todo caso, pero nunca a una confederación, que es el problema. Sabes que la diferencia básica es que en la confederación los estados están unidos porque quieren, pero se pueden marchar, como pasó en Rusia, en la Unión Soviética, que es una confederación. Pero aquí está claro que no existe esto. Evidentemente es desafortunado, pero creo que la primera parte del artículo es muy dura y clara. Yo lo reconozco, pero entonces, ¿había necesidad de meter ese portillo? No, pero fue una compensación. ¿Compensación a quién? ¿A qué? Al nacionalismo, ¿no? Al nacionalismo periférico. Claro. Era en el Evidente, pues por ahí... Es que Pascual Maragall llegó a reivindicar, como alcalde lo hizo muy bien, pero como político general, bueno, las antiguas coronas, la corona de Aragón, la corona de Castilla, hombre, pues apaga y vámonos, porque la corona de Aragón estaba formada por el condado de Barcelona, el reino de Aragón, el reino de Valencia, el reino de Mallorca. ¿Qué? ¿Volvemos a eso? El reino de Aragón ya, afortunadamente, se desentendió de aquello y fue el primer perjudicado. Por el decreto de los decretos de nueva planta de Felipe V, el primer perjudicado fue Aragón, porque lo primero que abolió Felipe V fue el fuero de Aragón. Antes que las constituciones catalanas, que no las abolió hasta después de conquistar Barcelona, hasta el 1715. O sea que esto es un cachondeo, remitirnos ahora a las antiguas coronas. ¿Y por qué no al estado visigótico? Entre paréntesis, ¿ya qué decías tú? Claro. A los íberos. Sí, bueno, no, pero bueno, es que nos podemos remitir... Somos íberos. Perdona, el estado... Vascos, catalanes, Que sí. somos íberos. Vale, para un momento. Digo que el estado visigótico era unitario. Era toda la península. ¿Por qué no nos remitimos a eso? Que es anterior a las coronas de Castilla y tal. Por cierto, el estado visigótico se regía por una monarquía electiva.
y fue un desastre. En 200 años, ¿sabéis cuántos reyes visigodos hubo? 33. La lista de los reyes visigodos. 33, que me los aprendí de memoria en la facultad. 33 en 200 años, dividida a ver a cuánto sale por reinado. En fin. A ver, me dejas decir una cosa y acabamos, ¿no? Cuando la semántica no se observa es cuando vienen los problemas. Para algo tenemos la semántica. Cada palabra quiere decir una cosa y no se le puede poner otra. Porque entonces aquí, hablando de nacionalidades, ¿qué es lo más importante? ¿La historia o la lengua? A ver, habría mucho que discutir, lo dejamos ahí para el día que viene. A ver, esto ahora no vamos a entrar en discusión. Porque claro, nacionalidad, ¿por qué? Porque había una lengua distinta. Hombre, en Aragón también está la fabla por allá arriba, ¿no? Sí. Entiéndeme, ¿no? Diferencias es eso. hay por todo. No es eso. O sea, ¿en qué se fundan? En nada. Es que parece mentira que cuando redactaron había gente muy instruida. ¿Cómo se dejaron manipular de esta manera? Porque se van a él lo ha explicado muy bien. Ya, pero quiero decir que, oye, pues poniéndose farrucos todo el resto de España, que no estábamos con la labor, pues mira, ganábamos, porque claro, si a este le das, pues ya está, ya hemos roto todo. Porque lo dieron a todos, el café. Sí, pero... En historia no se pueden, como has explicado muy bien, no se pueden fundar en la historia. Sí, pero todo eso está en el mismo artículo. Sí, sí, Cuando hablamos de nacionalidad, si estuviera en otro artículo, creo que sería peor. Pero aquí, yo que no entiendo nada de eso, yo veo que aquí dice la indivisibilidad de las nacionalidades. De la nación española. Bueno, a pesar de que hay nacionalidades. Este artículo habla de indivisibilidad. Punto. Y le añade características y también... Casi todas las constituciones... Coger solo nacionalidades, no. Eso va junto con indivisibilidad. Sí, pero la cuña está ahí. Sí, yo creo. En el árbol constitucional hay una cuña. La metieron innecesariamente, porque la metieron para dar descentralizar el Estado, para dar autonomía, pero para eso no hace falta que invoques un concepto que evoca otras cuestiones que no son puramente administrativas. Tengo la nacionalidad española. ¿Por qué? Porque soy miembro de la nación española. Si hay otra nacionalidad, tú eres tienes la nacionalidad catalana. ¿Por qué? Porque eres de la nación catalana. Es que aplicándola... ¿Dónde está la diferencia del kit importante entre nación y nacionalidad? Para mí es lo mismo. Porque como hablamos aquí incluso de nacionalidad y nación... Fue un invento. Claro, Porque nacionalidad... A ti te pregunta, ¿cuál es su nacionalidad? Español. Es lo mismo. ¿Y cuál es su nación? Español. España. Fue un invento. Sí. ¿Qué ponente defendió la palabra nacionalidad? Supongo que Roca. Ahí está. Roca. No, y Herrero de Miñón. ¿Roca? Herrero de Miñón. ¿Herrero de Miñón? Sí, también. Fue la concesión a no poner naciones, ¿eh? Sí, es que lo plantearon bien. Si queréis lo leo brevemente. Distintas naciones y tal cual. Y suavizar nación, que eso sí que es clarísimo. Es abstracto, porque nacionalidad es más abstracto. ¿Es un adjetivo o es una consigna? Es un abstracto. Hay algo más sangrante, que son los derechos forales de Navarra y del País Vasco. Los fueros. Eso, de lo de la igualdad, ahí nada. ¿Verdad? Así es. Gracias, adiós. Nos vemos. Oye, algún día nos explicarás qué piensas de lo de Milei y todo eso. Tú como argentino. No, Prefiero no pensar. es imposible. Prefiere no pensar. No, es imposible. Porque me tendría que remontar a 1810. ¿Puedes aclarar algo de la nacionalidad? ¿Veremos a Puigdemont en la cárcel? ¿Perdón? ¿Veremos a Puigdemont No. en la cárcel? No, yo no creo que la veremos. ¿Qué querías aclarar? No, quienes defendieron esto de las nacionalidades en el debate de la Constitución. Sí, momento, venga. El otro punto esto está cogido, que lo dije el otro día, hay en internet, podéis ir a Google y ponéis Constitución Española, Congreso, y ahí sale lo que es la Constitución, y cada artículo va acompañado de una sinopsis hecha por
letrados, gente jurisprudentes, gente importante en la interpretación de la norma. Entonces, sacado de ahí, dice, el otro punto que subrayaremos es el de las interpretaciones dadas al término más polémico del debate, el de nacionalidades. Recogemos algunas de las más llamativas. Por ejemplo, Herrero y Rodríguez de Miñón son hechos diferenciales con conciencia de su propia, infungible e irreductible personalidad. La Villa Alsina, expresión de identidades históricas y culturales que han de ser reconocidas y respetadas incluso en la propia dimensión política que les corresponde en la fecunda y superior. Todo esto es palabrería, a mi modo de ver. Arias Salgado. Las nacionalidades son comunidades de acusada personalidad cultural o histórica política. Pero es que en España cada territorio es de acusada personalidad. Hasta mi pueblo. Y mi barrio. Roca y Uñe, por ejemplo. Nación sin Estado. Aquí ya entramos en carnazas. Nación sin Estado, con personalidad cultural, pero nación. Con personalidad cultural, histórica y política propia dentro de la realidad plurinacional de España. Como nación de naciones. Bueno, todo eso es... Sí, está claro, está claro. Pero yo os aconsejo, si tenéis paciencia y tal, que os leáis un tocho de 900 páginas escrito por un historiador catalán de primera fila que ha trabajado en la Universidad de Liverpool durante muchos años, que se llama Joan Lluís Marfany. Se titula Nacionalismo español y catalanidad, donde demuestra que durante el siglo XIX los principales impulsores de la conciencia nacional española fueron los catalanes, hasta que cayó Cuba. Cuando se perdió Cuba, empezaron a decir, hombre, porque Cuba era el gran chollo de Cataluña. Porque Cataluña tenía la exclusiva de la exportación a Cuba de bastantes productos. Insistiendo en esa idea, ¿qué nos importa tantos ríos de tinta sobre esta cuestión, sobre esa palabra, nación o naciones, si los hechos de los últimos siglos han sido la naturalidad de una sola nación, la española? Exacto. ¿Qué importa? Importa porque está puesto en la Constitución. Tantos ríos de Adiós, buenas noches. En fin. El referéndum de la Constitución, el porcentaje más alto de sí es fuera. Sí. No, es que es una paradoja. Y paradoja la que he dicho antes de anécdota personal. Yo me abstuve y ahora estoy defendiendo la cosa. Ay, señor. Sí, pero gente que...